Bueno, aún me falta algún que otro alumno. Todavía están llegando alumnos. Bueno, ya voy a comenzar con esto. Eh, bueno, primero que nada, pues bienvenidos al grupo de geometría analítica. Eh, como estaba comentando, mm, eh, no inicio mi cámara porque como que se atora. Bueno, ahorita como que quiso iniciar y se atora un poco. Entonces por eso es que mejor no decidí no prenderla. Este, pero bueno, pues en teoría, ya en la presentación, ¿no? Tratamos los puntos importantes o los puntos clave. Eh, las clases, pues en teoría, pues de lunes a viernes, ¿no? Sin falta a la hora que corresponde. Este, pues también ya creamos el grupo de WhatsApp por si se quieren agregar y pues para estar más que nada pues en contacto, ¿no? Pero digamos de una manera más rápida, ¿no? Porque al final de cuentas pues vamos a estar en contacto por el Classroom. Entonces, y ahí van a estar subiendo sus tareas y ahí vamos a estar subiendo tareas y el trabajo. Entonces el WhatsApp nada más es como, pues como por alguna duda rápida o no sé, algún asunto que tratemos de manera más rápida, pues por ahí sería. Eh, bueno, básicamente em, vamos a hacer la evaluación pues con exámenes parciales, pero bueno, sí se va a dar bastante tiempo para resolverlo. Igual durante el examen parcial pues vamos a contestar dudas. Claro, no resolver el examen, pero sí contestar dudas. Pero bueno, no sé si tengan alguna sugerencia, comentario, duda o algo que quieran saber, preguntar. Creo que por ahora no. Ok, bueno, bueno, entonces creo que ya es la hora creo que esta se pasó un poco. Bueno, en teoría puedes empezar un poquito antes, eh, como digamos 5 minutos en lo que se van agregando los compañeros o compañeras. Y y eso es lo que, pues así digamos más o menos la dinámica, ¿no? Para ir empezando ya a más tardar como 8 o 10, ¿no? Bueno, entonces si no tienen dudas o comentarios o sugerencias por el momento, pues les voy a comentar cómo va a ser esta semana, ¿no? En esta semana, básicamente vamos a ver aspectos introductorios eh, de geometría analítica, obviamente, de lo que corresponde. Y vamos a ir, ya la siguiente, pues comenzar, ¿no? Con un poco, este, más en materia, ¿no? Digamos, pero no porque sea, digamos, esta semana introductoria, va a dejar de tener rigor, ¿no? O va a dejar de ser importante. En teoría, pues lunes, miércoles y viernes, pues va a ser para ver la teoría general, ¿no? De geometría analítica. Y martes y jueves, pues vamos a resolver ejercicios o vamos a hacer ejemplos, ¿no? De acuerdo a lo que estemos viendo. Eh, también estaba observando, perdón, antes de que continúe con esto, que algunos compañeros no se habían podido unir a la clase, al Classroom. Entonces,
Bueno, si conocen algún compañero o compañera que no se ha podido unir, pues, que me escriba un correo, o que nos escriba un correo más bien pues, para ver qué podemos, para solucionarlo, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, creo que por el momento es todo. Bueno, ya si van saliendo cosas, pues las vamos comentando. Igual si tienen alguna duda, pues por aquí por el chat o o levantan la mano y pues ya los atiendo, ¿no? Eh, bueno, entonces, ahora sí, entonces trataremos pues de definir las cosas de manera formal, aunque esta semana, como les comento, pues sea algo introductorio, ¿no? Entonces, algo importante con lo que debemos comenzar, pues es considerar el plano y el espacio como conjuntos de puntos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo voy a ir apuntando por aquí, ¿no? Considerar al plano y al espacio, pues como conjuntos de puntos. Bueno, esto es importante, ¿no? Puesto que los elementos geométricos que vamos a estudiar son subconjuntos del plano o del espacio. Entonces, esos elementos geométricos o figuras geométricas que vamos a estudiar, pues son conjuntos de puntos. Entonces, tener la idea de que son conjuntos de puntos, pues nos permitirá comprender mejor, ¿no? Lo que hagamos. También, bueno, voy a ir así como que escribiendo aspectos importantes, ¿no? Eh, es recomendable, bueno, supongo que ya lo saben, pero es recomendable dominar eh, los conceptos básicos de conjunto, ¿no? Los conceptos básicos de conjuntos, que bueno, como bien sabemos, algunos de ellos pues son unión de conjuntos, intersección de conjuntos, complemento, diferencia de conjuntos, etcétera, ¿no? Tal vez por ahí dejemos alguna actividad para que vayan practicando, ¿no? Eh, bueno, como aparte de que esta semana va a ser así en plan de introducción, también pues para ver qué, ¿cómo les diré? Para ver qué sugieren, ¿no? Si sugieren, bueno, y ahorita que se me estaba olvidando más bien comentarles lo que uno de los aspectos o de las actividades que están en el Classroom, digo en la presentación, que se refiere a comentar los videos de YouTube. Bueno, básicamente va a funcionar así, ¿no? Nosotros pues vamos eh, a grabar la clase. Claro, por ejemplo, bueno, como tal vez el inicio sea un poco largo, a lo mejor en esas partes, pues editar un poco, bueno, el chiste es que vamos a compartir la clase, ¿no? Vamos a grabar la clase y tenemos un canal de YouTube donde la vamos a compartir. Entonces ahí en ese canal de YouTube, este, la idea es que vayan y hagan comentarios, digamos, de la clase, ¿no? Em, y para saber quién es el que hizo el comentario o la participación, pues me envían un correo, les envío su número de lista y ustedes cuando hagan los comentarios en YouTube, al final entre paréntesis ponen su número de lista, ¿no? Para saber quién es el que hizo tal o cual participación. Tal vez esto ya podrá funcionar a partir de la otra semana, ¿no? Cuando ya esté, digamos, definido el grupo y ya todos tengan un número de lista asignado. Bueno, lo tienen ahorita, ¿no? Pero como luego hay quien se cambia de grupo o no sé, cualquier cosa, entonces es hasta la siguiente semana, ¿no? Sí, escucho. Entonces, los comentarios, bueno, las participaciones que contarían sería directamente en YouTube o aquí en la clase cuando se esté grabando. No, en YouTube. Ajá. Ah, ok. Aquí en la clase, sí, de nada. Aquí en la clase sería, pues, tratar de que la clase, fluya
y si hay comentarios o dudas, más bien aquí sería atender dudas, ¿no? En la clase sería atender dudas. Y ya en los comentarios de YouTube, pues ahí sería atender dudas, ahí sí participaciones, todo lo que quieran, ¿no? Claro, pueden comentar una que otra cosa en la clase, pero la idea, digamos, de la clase, pues es que se agilice, ¿no? Que vaya fluyendo y ya en YouTube, pues con más calma ir comentando. Esa es la idea. Por eso es que les comento eso de que en YouTube, ¿no? Hagan sus comentarios. Este, bueno, la otra es bueno, déjenme ver aquí. em, em, la otra es que, bueno, también eso faltó comentar un poco, ¿no? Cada viernes vamos a dejar, digamos, una actividad, una tarea semanal, que la tarea semanal va a tener, va a ser, va a estar relacionada, o más bien va a tener que ver con lo que se haya visto en la semana, ¿no? Con todo lo que hayamos visto en la semana, de eso vendrá, digamos, la tarea que se dejará los viernes y pues entregará, en teoría, pues entregará los lunes, ¿no? Dependiendo cómo vean, si ven que es muy poco tiempo para entregar esa tarea, claro, no van a ser tareas muy largas, de 5 o 6 ejercicios máximo. Entonces, si ven que es muy poco tiempo esos 2 días, el sábado y domingo, para entregarla el lunes, pues podríamos dar más tiempo, ¿no? Para entregarla. Pero en teoría, pues cada viernes se dejaría una actividad optativa, ¿no? Claro, si todas las actividades que entreguen son tienen calificación mínimo de 6, digamos, en todas las tareas, este, las tareas optativas. Entonces, pues estamos dispuestos a subirles hasta un 1.5, ¿no? En su calificación final. Claro, todas las tareas, ¿no? Entregar todas y tenerlas todas, aprobadas, al mínimo con 6. Eh, pero en sí lo que, pues, básicamente nosotros les evaluaríamos con los exámenes parciales. Aproximadamente cada mes haríamos un examen parcial, aproximadamente, ¿no? Dependiendo cómo vayamos avanzando también. Entonces, haríamos haríamos un examen parcial, pues tendríamos reposiciones de todos ellos, y bueno, pues eso sería, ¿no? Básicamente la evaluación. Em, pero sí, bueno, todo lo que hagan, pues contará de alguna manera. Eh, y bueno, eso es lo que también, bueno, quería comentarles. Em, bueno, volviendo a esto que estaba, en lo que estaba, entonces, bueno, como les decía, es recomendable dominar los conceptos básicos de conjuntos. Em, y bueno, resumiendo lo que estaba diciendo sobre sobre que el plano y el espacio los consideremos como conjuntos de puntos, pues bueno, también partimos en realidad pues desde el concepto de punto. Sin embargo, bueno, no existe una definición satisfactoria de punto, ¿no? Nos limitaremos a trabajar con punto, con nuestra idea intuitiva. Y bueno, algunos aspectos básicos que conviene considerar, eh, eh, déjenme poner una hoja nueva. Bien, algunos aspectos básicos que conviene considerar, ¿no? Entonces, que bueno, estos los vamos a tomar, digamos, como parte de la teoría de los axiomas. Entonces, dos puntos, P y Q, digamos, dos puntos distintos, determinan una única recta, ¿no? Única recta, ¿no? Entonces, lo que es recta, plano y aspectos de esos geométricos, pues los vamos a considerar desde un punto de vista eh, un poco intuitivo. Conforme vayamos avanzando en la teoría, pues vamos a ir formalizando, ¿no? Cada vez más. El concepto de punto, pues ese sí, realmente no hay una definición satisfactoria de punto.
Se intenta luego dar una definición de punto, pero pues hasta ahorita no. Realmente por eso conviene más considerarlo como un concepto intuitivo, ¿no? Bueno, otro aspecto importante, tres o más puntos distintos son colineales, o se dice que son colineales, pues si están en una misma recta, ¿no? Supongo que varios aspectos pues ya los tendrán presentes o ya los manejarán, ¿no? Entonces, bueno, tres puntos distintos, no colineales, determinan un único plano. Son realmente conceptos muy básicos, pero que a partir de ellos pues vamos a ir formando poco a poco pues la teoría, ¿no? Y vamos a ir encontrando más adelante pues resultados, ¿no? Otro aspecto importante, si dos puntos distintos em, de una recta están en un plano, entonces toda la recta que determinan está en el plano, ¿no? En ese plano. Bueno, son realmente aspectos, como les comento, básicos y también de cierta manera pues son intuitivos, ¿no? Bueno, ahora sí, respecto a las rectas, hay varias cosas o varios aspectos o al menos dos aspectos importantes que sí tenemos que considerar. Porque, por ejemplo, una recta, además aquí déjenme, digamos una recta, eh, se considera como ilimitada, ¿no? Es decir, que en ambas direcciones se puede prolongar indefinidamente. eh, pero, por ejemplo, un segmento, ¿no? Un segmento, digamos, cuyos extremos son AB, pues este no lo consideramos como algo indefinido, ¿no? Que se prolongue indefinidamente, sino como simplemente nada más este pedazo, ¿no? Que se encuentra entre los puntos A y B, incluyendo a los puntos A y B. Sin embargo, digamos que por aquí tenemos también dos puntos A y B. Entonces, la recta que determinan estos puntos, en este caso sí es, digamos, toda, ¿no? Que se prolonga esta en ambas direcciones. Entonces, digamos que la distinción que aquí queremos hacer, pues es que una cosa es la recta, que se prolonga indefinidamente en ambas direcciones, y otra cosa es el segmento, ¿no? Que nada más es el cacho contenido entre los puntos, ¿no? A y B. Ahora, otra cosa importante de una recta, digamos, si aquí, bueno, están los puntos A y B, pues que, digamos, se conforma básicamente de dos partes, ¿no? Bueno, de tres, ¿no? Digamos, esta es el interior, ¿no? De la recta AB y esta parte de aquí, pues exterior, ¿no? Exterior de AB, al igual que de este lado, ¿no? Exterior de AB, ¿no? Comúnmente, eh, digamos que para denotar segmentos, aquí entre paréntesis, pues conviene aclarar, ¿no? En geometría plana o geometría euclidiana, si se han dado cuenta, hasta ahorita no hemos hablado de coordenadas ni nada, solamente estamos hablando de geometría plana, tal cual. Entonces, para denotar segmentos, digamos,
el segmento, ¿no? En este caso, cuyos extremos son A y B, pues lo denotamos así, ¿no? Así, por ejemplo. Y para denotar la recta que pasa por A y B, en esta geometría plana, la denotamos así. Conforme se utiliza, se utilizan conceptos y vamos avanzando, y además en los libros, pues realmente no se utiliza, bueno, realmente no se utiliza esta notación, eh, pero sí conviene, digamos, mencionarla, porque en la misma notación, como que uno ya puede notar la diferencia entre segmento y recta, ¿no? En este caso, por ejemplo, que cuando denotamos recta en esta geometría plana, tiene flechitas aquí, pues como dando a entender que la recta pues se extiende indefinidamente en ambas direcciones. Y el segmento, cuando denotamos segmento, no, porque pues nada más es este cacho, ¿no? Digamos, sin considerar lo que se extiende indefinidamente en ambas direcciones. Eh, por practicidad y porque se utiliza, digamos, en los textos, nosotros no vamos a utilizar, digamos, estas notaciones, ¿no? Cuando hablemos, por ejemplo, de el segmento AB, pues simplemente de este segmento, digamos, cuyos extremos son A y B, pues lo vamos a denotar así, ¿no? Como AB. Ahora, ¿por qué quise mencionarles esto? Porque, por ejemplo, en la geometría plana, que les digo, cuando hablamos, por ejemplo, de un segmento AB, pues lo denotamos así. Pero cuando nos referimos, digamos, a la longitud o a lo que mide este segmento, se denota así. En adelante, pues vamos a utilizar así esta notación, ¿no? No importa si es el segmento, la recta o la medida, ¿no? Entonces, solo mencionarlo para que tengan ahí como que un dato eh, importante o así interesante, ¿no? Bueno, porque bueno, vamos a utilizar solo esta notación. Entonces, si decimos, si estamos hablando del segmento AB, pues simplemente vamos a poner así, ¿no? O magnitudes con sentido, ¿no? Bueno. Bueno, ya hicimos entonces esa distinción. Eh, y bueno, también entre los conceptos geométricos elementales que estamos comentando, se encuentra el concepto de longitud, ¿no? Longitud o distancia. Que bueno, digamos aquí, pues todavía no estamos utilizando, ¿no? Les vuelvo, como les decía, pues coordenadas o planos así. Eh, simplemente así, ¿no? En el plano euclidiano, en el plano normal, digamos, en la geometría plana elemental, pues se puede hablar, ¿no? De longitud o distancia. Y de hecho, pues siempre se ha tenido, ¿no? La necesidad de medir, ¿no? Desde el inicio, digamos, de la humanidad, ¿no? Siempre se ha tenido la necesidad de medir. En particular, pues medir distancias, ¿no? Eh, que bueno, medir distancias lo podemos abstraer, ¿no? A la medición de segmentos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, veamos, medir una puerta, ¿no? Por ejemplo, o el ancho, ¿no? Medir el ancho, ¿no? Aquí es importante, ¿no? Ver bueno, el ancho de una puerta. Que bueno, si tenemos una puerta, ¿no? Por decir algo, y queremos medir el ancho, ¿no? Que es esta distancia. Pues lo que podemos, ¿cómo abstraemos, digamos, esa medida? Pues lo consideramos simplemente como este segmento, ¿no? Nosotros sabemos que si medimos, por ejemplo, digamos, lo saco de ahí, abstraigo esa medida, ese segmento,
Si yo corto un palo, digamos, a la medida, al ancho de la puerta y luego ese palo pues lo pongo aquí, digamos, pues en realidad estoy abstrayendo eso a medir nada más este segmento, ¿no? Y yo sé que si mido, digamos, este segmento, pues habré medido, digamos, el ancho de la puerta, ¿no? O medir la altura de una persona, ¿no? Por ejemplo, pues también, digamos, la altura de una persona, pues también, ¿no? Lo puedo abstraer a medir, pues, este segmento, ¿no? Y yo sé que si mido este segmento, pues ya habré medido una persona, ¿no? Eh, Aunque bueno, con el tiempo pues se han hecho los procesos de medición, pues se han vuelto muy precisos. eh, Sin embargo, hay que tener en cuenta que nuestras limitaciones físicas pues siempre nos van a impedir medir con exactitud, con la exactitud ideal que tenemos en mente, ¿no? De la medida de un segmento, ¿no? Aunque de forma práctica pues realmente no afecta, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Por ejemplo, si tengo un segmento y lo mido con una regla, ¿no? Pues siempre habrá ahí, aunque tenga yo milímetros y todo, aún así siempre habrá alguna pequeña cantidad, ¿no? Que se escape a la medida. Pero bueno, como les comento en la práctica, pues esto no afecta. Y entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Ahora sí que a grandes rasgos, eh, a platicar un poco más esto de medir, ¿no? Y bueno, sin necesidad de tanta herramienta, podemos utilizar, por ejemplo, nuestra mano, ¿no? Para darle la medida aproximada a un segmento. Por ejemplo, si tenemos una mesa, ¿no? Podemos utilizar, y queremos ver el largo de la mesa, pues podríamos utilizar eh, nuestra mano, ¿no? Para ver cuántas veces cabe, ¿no? Eh, y así obtener una medida, pues, aproximada, ¿no? O también podemos, medir por pasos, ¿no? Eh, y hay, pues, varias formas, ¿no? Digamos, de que, de que podemos medir. Em, bueno, perdón que les moleste con esto, pero sí me gustaría que no, que, bueno, sí, que no encendieran el micrófono, ¿no? Por favor. Bueno, si van a participar, sí, ¿no? Por supuesto que sí, pero porque luego yo soy muy distraíble y entonces puedo perderme en lo que estoy haciendo, ¿no? Ya la verdad sí soy muy distraíble extremadamente. Entonces hago mucho esfuerzo por no perder, ¿no? El hilo de lo que estoy haciendo y entonces el ruido sí me distrae bastante. Bueno, perdón, ya. Eh, bueno, eso en cuanto a medir, digamos, ¿no? Pero podemos, dado un segmento cualquiera, digamos un segmento P, cuyos extremos son P y Q. Aquí sí podemos, por ejemplo, medirlo, ¿no? ¿Cómo podemos medirlo? Bueno, como les comentaba, pues utilizando la mano, ¿no? Por ejemplo. Pero ese proceso lo podemos abstraer de la siguiente forma, ¿no? Nosotros aleatoriamente o de manera arbitraria podemos dar una unidad. Por ejemplo, podemos dar una unidad, aquí, ¿no? Digamos, así, ¿no? Ya di una unidad AB. Y para medir este segmento PQ, pues lo que hago es ir poniendo esta unidad AB sobre el segmento de tal manera que el punto A pues coincida con P o el punto B coincida con Q. Y a partir de que ya, digamos, puse aquí mi segmento AB, a partir de ahí, pues voy encimando, ¿no? Voy otra vez aquí, repito otra vez AB, ¿no? Lo voy poniendo aquí, lo voy superponiendo. Y luego aquí, de aquí otra vez, ¿no? Otra vez lo superpongo otra vez, AB. Y otra vez, ¿no? Digamos que llega hasta aquí, ¿no? Otra vez aquí, AB. Y así. Entonces, lo podría hacer, por ejemplo, con el compás, ¿no? Abrir el compás al tamaño que tiene AB y luego ir aquí
poniendo el compás, ¿no? Sobre el otro segmento. Y entonces así ya realicé un método para medir un segmento, ¿no? Realmente no fue complicado, ¿no? Y entonces, a ver, cuento cuántas veces cabe o cuántas veces entró el segmento AB en el segmento PQ. Y pues cabe 1, 2, 3, 4, ¿no? Aunque me sobre un cachito, digamos, no le voy a tomar importancia ahorita, ¿no? Y entonces aquí podemos decir que eh, el segmento, PQ em, mide 4 respecto de AB, ¿no? Eso es lo que obtenemos, ¿no? Y así, pero digamos la unidad que utilicé, pues la di de manera arbitraria, cualquier unidad que uno guste, pero una vez que ya está dada la unidad, ya no la cambio, o sea, esa es la que ya voy a mantener siempre, ¿no? Y así es como se asigna, digamos, o como se elabora una forma de medir, ¿no? Pero y una vez que todos están de acuerdo o que ya se estableció bien la distancia o la unidad que se va a utilizar para medir, pues ya esa se tiene que utilizar siempre, ¿no? Eso es muy importante. Una vez que se establece la unidad ya no se puede cambiar, ¿no? Y entonces, este proceso de medición que aquí vimos se puede refinar de la siguiente manera. Eh, bueno, estos mismos segmentos, ¿no? Digamos que ahora, pues quiero medir con más precisión el segmento PQ. Entonces lo que hago es dividir el segmento AB, digamos, a la mitad, ¿no? A la mitad. Digamos, dividir a la mitad. De hecho hay un proceso geométrico que permite dividir un segmento en cualquier cantidad de partes iguales. De hecho, eso lo podemos ver, ¿no? Digamos, en la ayudantía, entre otras cosas. Así ver, por ejemplo, ese proceso geométrico a detalle de cómo dividir un segmento cualquiera solo con regla y compás, ¿no? Bueno, digamos que lo divido a la mitad, ¿no? Y entonces vuelvo a medir, vuelvo aquí a superponer el segmento AB, pero digamos que aquí, bueno, aquí lo voy a aumentar un cachito. Digamos que hasta acá llega, que hasta ahí llega Q, ¿no? Que hasta acá llega Q y que luego vuelvo a poner este segmento AB, otra vez lo superpongo y por aquí llega y hasta acá se sale, ¿no? B, digamos hasta acá se sale B. Entonces ya no cuento eso que se sale. Y entonces ya obtengo, digamos, una forma, una medición más precisa, ¿no? Es la misma unidad, nada más la dividí en dos partes iguales, ¿no? Y entonces decimos que PQ mide 4. Aquí pues ya como este es un medio de AB, pues entonces decimos que mide 4 más un medio con respecto a PQ, ¿no? Perdón, con respecto a AB. Ujú. Y entonces ya ya se hizo más preciso este proceso de medición. Y así, ¿no? Puedo, por ejemplo, ahora dividir este, el segmento AB, ahora dividirlo en tres partes iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, ahora dividirlo en tres partes iguales y volver a medir, ¿no? Y resulta que, por ejemplo, no sé, por aquí me queda otra vez, ¿no? Y se sale un cachito, digamos, ¿no? Y entonces ya va a medir 4 más 2/3, ¿no? Por ejemplo. Y así. O sea, podemos nosotros ir afinando, digamos, el proceso de medición, dividiendo este segmento en partes cada vez más pequeñas, ¿no? Y así podemos, de cierta manera, pues agregarle precisión a la medición, ¿no? Podríamos dividirlo en más partes, ¿no? Así, por ejemplo, y volver a medir y ver cuántas me quedan aquí y así. Bueno, ya lo podemos comentar después si quieren.
Pero bueno, al final de cuentas es para tener una idea de lo que es pues la medición o la longitud o la distancia, más bien, la longitud o distancia de un segmento. Em, bien, ¿qué más les quiero comentar? Bueno, de acuerdo al concepto de medida, pues también tenemos, perdón, al concepto de distancia, o de, bueno, de medida, también tenemos entonces la siguiente definición, ¿no? Ya que tenemos el concepto de longitud o distancia, pues bueno, dos segmentos se dice que son congruentes si miden lo mismo, ¿no? O bueno, algunas veces haciendo, digamos, un poco de abuso de la teoría, vamos a decir que son iguales, ¿no? Si miden lo mismo, aunque realmente pues iguales como tales no son, simplemente son congruentes, ¿no? Eso sí es más correcto, bueno, es lo correcto, decir que son congruentes cuando miden lo mismo. Y bueno, ahora sí, las propiedades básicas, ¿no? De la distancia. Bueno, todo esto que estamos comentando obviamente lo vamos a utilizar, ¿no? O sea, es como una introducción, pero sí vamos a ir utilizando estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, propiedades, ay, no es que como, no es nada más introducción y que ya no las vayamos a utilizar. Por supuesto que vamos a utilizar eso, esto que estamos haciendo. Entonces, propiedades básicas de la longitud, ¿no? Entonces, bueno, la longitud de un segmento, bueno, y es básico, pero después sí se va a empezar. Bueno, se complica si uno no le toma importancia desde el principio, ¿no? Pero si uno va tomando importancia desde el principio, pues no tiene por qué complicarse, ¿no? Y además si uno va comprendiendo, ¿no? Entonces la longitud de un segmento es un número positivo o cero, ¿no? Pues sí, ¿no? Digamos, si un punto que lo consideramos como un segmento degenerado o algo así, pues un punto, digamos, va a tener longitud cero. Em, Segmentos congruentes tienen la misma longitud. Pues sí, ¿no? Estas propiedades, pues sí suenan coherentes, ¿no? Digamos, al menos con la intuición. Si eh, un segmento AB está contenido en otro segmento CD, entonces la medida o la longitud, ¿no? De AB, pues es menor o igual, que la de CD, ¿no? Y entonces esto, pues bueno, como también esto lo estamos considerando como número, además de que también denota el segmento, entonces hagan de cuenta que AB pues es un número y CD pues también otro número, o sea, la medida del segmento, que es la longitud del segmento, entonces AB pues menor o igual que CD, ¿no? Así lo podemos simbolizar. Eh, Última, ¿no? Si C es un punto interior de un segmento, AB, entonces pues tenemos que AC más CB pues es igual a AB.
¿no? O sea, pues esto es simplemente que si tenemos aquí, ¿no? Un segmento AB y un punto C, incluso C puede coincidir con A o B, pues lo único que dice esto es que esta distancia más esta distancia, pues es la distancia, ¿no? Completa, ¿no? En el anterior, ¿no? En el E que ya borré, em, o más bien que dejé en la hoja anterior, pues dice que si tenemos un segmento CD y otro AB, que incluso puede ser el mismo CD, ¿no? No hay no hay ningún problema en ello. Entonces dice que la AB es menor o igual que CD, pues sí, ¿no? La distancia de AB es menor o igual que la distancia de todo el segmento, ¿no? Son como que cosas más o menos, bueno, son intuitivas, realmente. Ahorita todavía no creo que sea de complicado, em, o que se esté complicando, pero bueno. em, bueno, también respecto a este concepto de medida o de longitud que ya estamos viendo, pues pues podemos definir la longitud entre dos puntos, ¿no? Entonces, antes de las definiciones, sí les quiero comentar, a ver, si tenemos, por ejemplo, dos puntos, ¿no? Distintos, ¿no? En el plano. Y nosotros, o sea, como que cuál sería la forma más obvia de asignarle una distancia, pues sería considerar el segmento, ¿no? El segmento que los une y luego, pues medir ese segmento, ¿no? Medir ahora sí que cuánto mide, valga la redundancia, ese segmento. Y eso, pues, vendría, vendría a ser la idea intuitiva de distancia, ¿no? Entre dos puntos, que pues no es otra cosa que el segmento que los une. Y bueno, eso es lo que vamos a definir entonces, ¿no? Entonces, definiciones. eh, Dados dos puntos distintos, eh, la longitud entre estos puntos, pues es la medida del segmento que los une. em, la distancia de un punto, ¿no? Claro, bueno, ya con coordenadas y eso vamos a acabar, vamos a poder definir precisamente bien, ¿no? Así, ya en el plano. Entonces, la distancia de un punto en el plano cartesiano, obviamente. Aquí, pues, estamos en el plano euclidiano, ¿no? Entonces, la distancia de un punto que no se encuentra en una recta, pues es la medida del segmento perpendicular. El segmento perpendicular que va del punto a la recta, ¿no? Que va del punto a la recta. Entonces, bueno, a lo mejor esos conceptos, pues como que mm, ya los conoce uno. eh, pero sí, bueno, digamos aquí tenemos un punto fuera de la recta, pues la distancia del punto a la recta es el segmento que es perpendicular, ¿no? De la recta al punto, ¿no? Bueno, en geometría plana, pues hasta se enseña cómo construir, digamos, esa perpendicular, ¿no? Y se define, ¿no? Que es una recta perpendicular y todas esas cosas, pero como, bueno, aquí para fines prácticos debemos de tener en cuenta que esos conceptos, pues ya los debemos de conocer. Bueno,
siguiente y última, la distancia de un punto que no se encuentra en un plano es la medida del segmento perpendicular que va del punto al plano, ¿no? Y bueno, pues sí, ¿no? O sea, aquí tenemos un plano, nada más por ejemplificar con un dibujito. Bueno, se parece una lámina ahí chueca, pero digamos un plano, un punto y bueno, la distancia del punto al plano, obviamente que el punto no se encuentre en el plano, pues es el segmento perpendicular, ¿no? Que va del punto al plano. Y así, ¿no? Todos esos conceptos pues los vamos a ir estudiando con cuidado y a detalle, ¿no? Entonces ahora ya hemos comentado algunos aspectos básicos. eh, y bueno, la geometría analítica, que es lo que nos corresponde, difiere, ¿no? Pues de la geometría plana elemental, de la que ahorita les comenté solo algunos aspectos, pues ya que emplea un sistema de coordenadas, ¿no? Y bueno, a lo mejor, no sé si sepan o no, pero bueno, hay mucho material, ¿no? De que René Descartes se le ocurrió, ¿no? Definir unos planos, hay todo ahí, hay libros, hay muchas cosas, ¿no? Sobre eso. Obviamente no nos vamos a meter en eso, solamente en lo de que pues emplea un sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, los detalles de nuestro estudio se llevan a cabo estableciendo una correspondencia entre las ecuaciones o conjunto de ecuaciones y las configuraciones geométricas, ¿no? Em, y entonces vamos a aprender a construir, esto lo que quiere decir es que vamos a aprender a construir eh, pues una curva que corresponde a una ecuación dada y también, ¿no? En función de una curva, obtener la ecuación, ¿no? Que determina esa curva. Entonces, bueno, vamos a comentar sobre el plano cartesiano. Bueno, plano cartesiano, que ya conocemos bueno, espero yo que conozcamos desde la secundaria. Y en realidad se supone, ¿no? Que hemos trabajado con el plano cartesiano y de cierta forma, pues ya estamos familiarizados con su uso. Pero bueno, vamos a ir recordando aspectos, ¿no? Cómo se asignan coordenadas cartesianas a un punto del plano y del espacio, y de manera recíproca, cómo dadas unas coordenadas, pues bueno, localizar un punto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, a ver hasta dónde podemos comentar esto. Pero bueno, para construir el plano se toman dos rectas que en realidad representan pues a la recta numérica real, ¿no? De tal manera que coincidan en el punto cero, ¿no? O sea, digamos, es más, considero el eje real, ¿no? El eje de los números reales, lo considero, digamos, a una recta la voy a considerar horizontal, la otra vertical, eh, que formen un ángulo recto y que se corten en el cero, ¿no? Eso pues es realmente solo por conveniencia, ¿no? Por conveniencia y digamos, por que es práctico, ¿no? Eh, no necesariamente pueden formar un ángulo recto y no necesariamente tiene que ser una horizontal y otra vertical, ¿no? Pero así las consideramos por conveniencia y porque es más práctico. En fin, que a la hora de formar, digamos, el plano cartesiano, bueno, aquí que se cortan en el punto o en el cero, ¿no? Ambos ejes coordenados, de tal manera que del lado derecho del punto O que llamamos origen, ¿no? Pues estén los números positivos, ¿no? O sea, que estos
todos estos sean los reales positivos, y de tal manera que del origen hacia arriba, pues también estén los reales positivos, ¿no? Entonces, bueno, aspectos importantes, pues a este eje le llamamos pues, eje X, ¿no? O eje de las abscisas, ¿no? Esto pues le llamamos eje Y o eje de las ordenadas, ¿no? Eh, bueno, aparte de esto, pues el plano cartesiano, que es este plano, considerando a estos ejes, ya una vez que consideramos a los ejes coordenados y que ya tenemos determinado cuál es el origen y los positivos, bueno, en este caso de este lado pues están los negativos, ¿no? Ya que tenemos determinado eso, eh, pues entonces a este ahora sí que le llamamos plano cartesiano, determina pues 4 regiones. En realidad, bueno, aquí pues hasta ahí lo dibujamos, ¿no? Pero al dibujar el plano cartesiano se está tomando en cuenta o se está considerando que cada uno de estas rectas reales que tomamos, pues se están extendiendo, ¿no? De manera indefinida, de manera infinita, en todas las direcciones, ¿no? Entonces realmente dividen al plano, se divide el plano cartesiano, pues queda dividido en 4 regiones, ¿no? Empezamos igual por conveniencia, a contar desde aquí, ¿no? Desde donde todos son positivos, ¿no? En esta parte de aquí, todos son positivos, ¿no? Y a este bueno, a este le llamamos cuadrante, ¿no? A estos cuadrantes. A este primer cuadrante, pues empezamos que pues es el cuadrante 1, ¿no? El primer cuadrante. Aquí donde las X o las abscisas son negativas y las ordenadas son positivas, pues le llamamos segundo cuadrante. Aquí donde las abscisas son negativas y las ordenadas son negativas, pues también a este le llamamos tercer cuadrante. Y por último a este donde las ordenadas son negativas y las abscisas son positivas, le llamamos cuarto cuadrante, ¿no? Y digo, bueno, a lo mejor ya no hace falta a lo mejor profundizar tanto en estos aspectos, pero sí es necesario pues irlos recordando, ¿no? Incluso aunque ya lo sepan, eh, tener en cuenta pues para ubicarnos bien, ¿no? Para ubicarnos bien cuando estemos trabajando la teoría. Eh, ¿Qué más les quería comentar? Ah, mm, bueno, parece que nada más sobre el plano cartesiano. Em, Vamos a ir viendo cómo asignar, ¿no? Coordenadas a un punto dado, es decir, ¿no? Consideremos, por ejemplo, la siguiente situación, ¿no? Que bueno, todos lo sabemos hacer, ¿no? Pero no está de más mencionarlo, ya que estamos en esto de recordar. Es decir, por ejemplo, nos dan un punto, ¿no? Cualquiera en el plano, ahí o acá, ¿no? Donde sea, o incluso sobre los ejes, ¿no? Pero bueno, digamos un punto en general. Y entonces le queremos asignar coordenadas a este punto. Pues lo que hacemos es trazar una recta paralela al eje Y que pase por ese punto, ¿no? Una recta, ¿no? Digamos, ya. Y ahora trazamos una recta que sea paralela al eje X, que igual que pase por este punto. Bueno, en este supuesto, bueno, aquí en geometría analítica, pues vamos a dar por hecho que sabemos hacer esas cosas, pero en geometría plana, pues en elemental se demuestra, ¿no? Cómo incluso bueno, se da una construcción geométrica de cómo trazar la paralela, ¿no? A una recta dada por un punto fuera de ella. Digamos que, bueno, esas cosas no vamos a meternos en tanto detalle en eso, ¿no? Simplemente construimos nuestra paralela que pasa por el punto y nuestra paralela que pasa por el punto
Donde se intersectan, pues ya no. Bueno, de hecho aquí, esta se intersecta en un punto, digamos, X, ¿no? En un punto X. Y aquí se intersecta en un punto Y. Entonces las coordenadas de este punto, pues va a ser X, Y, ¿no? A la manera o a la forma o a la hora de denotar esto, siempre vamos a tener cuidado, pues, de que esta es nuestra primera entrada, ¿no? Y esta, pues, nuestra segunda entrada. Obviamente yo digo, bueno, ya lo manejan, pero no está de más, ¿no? Segunda entrada. Bueno, se los comento porque he visto casos en que se confunden, pero no sé por qué. En que en algún momento cambian que esta sea la primera entrada y esta la segunda y cosas raras o así, pero no, o sea, si ya desde ahorita estamos estableciendo el orden en que vamos a poner, digamos, a estas cosas que les llamamos, a esto le vamos a llamar pareja ordenada, por eso le llamamos pareja ordenada, ¿no? Eh, Porque precisamente estamos distinguiendo entre las posiciones que tienen cada uno de los números, ¿no? Y esta, pues, siempre aquí en la primera orden entrada, pues siempre va a ir la abscisa y en la segunda entrada, pues siempre va a ir la, ordenada, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, al final de cuentas estamos diciendo, bueno, ¿cómo vamos a asignarle coordenadas a un punto dado? Pues ya vimos, ¿no? Me dan el punto, donde quiera que me lo den, trazo la paralela por ese punto al eje Y, trazo la paralela por ese punto al eje X, y luego veo dónde cortan aquí, digamos aquí corta en A, aquí corta en B, pues entonces este punto tiene coordenadas AB, ¿no? Y ya establecimos una forma de darle pues coordenadas a cualquier punto, ¿no? A cualquier punto en el plano. Ahora, por otra parte me pueden dar las coordenadas, ¿no? Me pueden decir, a ver, ten las coordenadas C, D y ahora localiza el punto. Ah, pues entonces busco, como ya sé que esta es la entrada de las abscisas, busco el punto C y sé que, a ver, aquí está el punto C y sé que esta es la entrada de las ordenadas, entonces busco el punto D y ya para localizar ese punto, pues entonces trazo una perpendicular por ese punto y trazo una perpendicular por ese punto y ya encuentro el punto C, D. Y entonces ya, dado un punto, puedo también encontrar sus coordenadas y dada aquí, ¿no? Y dada unas coordenadas, puedo encontrar el punto que le corresponde a esas coordenadas. Bueno, entonces esto sería todo por hoy y pues ya nos veremos, nos veremos mañana en la ayudantía con ejercicios y continuaremos haciendo teoría el miércoles y el viernes. Bueno, no sé si quieran comentar algo, sugerir algo, alguna queja, no sé. Yo solo tengo una pregunta, profe. Sí. Bueno, esta grabación se va a subir hoy mismo o mañana o la irá Ah, subiendo en el transcurso de la semana. no, sí, mañana la subo, a más Ok, tardar. Si se puede, pues de una vez ahorita, pero si no, mañana la subo. ok, muchas gracias. Y les voy a pasar también el enlace del canal de YouTube para que pues puedan ir ahí a checar las grabaciones. Bueno, entonces si no hay nada más que comentar, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Y de nada, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, De gracias. nada, buena noche. Hasta luego, gracias. Que descansen hasta mañana.